Nosotros seguimos avanzando, vamos a adentrarnos en otros asuntos, vamos a mirar a España y recibimos a Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana. Diego, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy queríamos hacernos eco de ese informe que ha presentado el Instituto Juan de Mariana, en el que se evalúa, ¿no?, lo que es lo que se ha conseguido, lo que no se ha conseguido, la lectura de esos fondos europeos en España. ¿Cuáles son los principales problemas, las principales líneas de este informe? Bueno, como tú mismo has dicho, en el Instituto Juan de Mariana hemos dedicado un informe al programa de fondos europeos. Es un programa muy importante en cuanto al volumen, puesto que hablamos de 163.000 millones de euros que van a entrar en la economía española a lo largo del periodo que empezó a finales de 2020 y que se estira durante los próximos años. Son 163.000 millones, como te digo, y sin embargo, cuando analizamos de qué manera se están desplegando esos fondos, de qué manera se están usando esos recursos y de qué manera se está ejecutando el programa, lo que nos encontramos es un verdadero fiasco por parte del gobierno español. Voy por partes. Lo primero, la ejecución. Es decir, hasta qué punto el gobierno es capaz de absorber y de desembolsar los recursos que le entrega Bruselas. Hasta la fecha, si tomamos el balance de los años 21, 22 y 23 y lo que va de 2024, lo que sabemos es que por cada 100 euros que ha entregado Bruselas al gobierno español, el gobierno español solamente ha sido capaz de invertir efectivamente en la economía española el 25%. Es decir, de cada 100 euros, solo 25 han sido realmente ejecutados. Esto yo creo que revela un problema de fondo muy importante. Además, si nos fijamos explícitamente en el destino que tienen esos pocos fondos que son ejecutados, vemos que en el 80% de los casos, es decir, 8 de cada 10 euros, van a parar al propio sector público y apenas menos de 2 de cada 10 euros van a parar a las empresas del sector privado. Por lo tanto, tenemos un problema central, que es que no se están ejecutando los fondos, solamente una fracción de los mismos, y en segundo lugar, el hecho de que el sector privado está jugando un papel testimonial prácticamente ridículo en la asignación de estos recursos que se están quedando prácticamente por completo en las manos del Estado. ¿Qué nos preocupa? Pues que ni el crecimiento está aumentando como se dijo que lo haría con estos fondos, de hecho el crecimiento está aumentando un 80% menos de lo que se dijo, que el empleo no está reaccionando de la forma en la que se anunció también en relación con este programa, que la inversión privada y la inversión extranjera no solo no están aumentando, sino que están bajando en relación con los niveles que teníamos antes del programa de fondos europeos o incluso antes de la pandemia, y que además, aunque se podía aplicar estos fondos en incentivos y en rebajas fiscales, apenas un 0,6% de los recursos ha sido consignado a ese tipo de incentivos. Por lo tanto, el balance que podemos hacer es muy negativo. Y si a esto le sumamos el hecho de que las reformas que se han aprobado son verdaderas contrarreformas, como vemos con las pensiones, con el mercado de trabajo, con el mercado de la vivienda, de momento este primer trienio es francamente decepcionante. Sobre lo que están señalando, que recoge el informe del Instituto Juan de Mariana, hay dos cuestiones. Por una parte, quería girar, porque estaba señalando, ¿no?, como de alguna manera, ese 80% de esos fondos han ido a parar al sector público y no a esa transformación que se necesitaba. De hecho, era el vínculo, ¿no?, esos fondos para transformar la economía, para convertirla en esa nueva maquinaria que tenía que funcionar, en esa transición ecológica. ¿Hasta qué punto incurre o no con el cumplimiento, además, más allá del reparto, con lo que era la condición previa para impartir esos fondos? Bueno, los fondos llevaban además un nombre muy rimbombante, ¿no? Tenían que servir para la recuperación, tenían que servir para la transformación y tenían que servir para la resiliencia de la economía española. Entonces, si hablamos de recuperación, resulta evidente que España es una de las economías con peor desempeño de la Unión Europea cuando analizamos los últimos 3 y 4 años desde la pandemia hasta hoy. España tuvo la mayor caída en la pandemia y una de las recuperaciones más lentas. Si hablamos de la inversión está un 20% por debajo en clave de inversión extranjera, y en términos generales la inversión sigue entre 2 y 3 puntos por debajo de las cifras que teníamos en 2019, es decir, ni siquiera hemos recuperado los niveles previos a la pandemia. Entonces, parece que no hay recuperación. Transformación, bueno, la transformación la ha habido, pero claramente no a mejor. La tasa de crecimiento medio bajo mandato del actual gobierno es de apenas un 0,8% anual cuando analizamos cuál es la evolución encadenada del PIB. Y además, lo más importante de todo esto es que ¿para qué se está transformando la economía? Pues parece que se está transformando en una economía donde hay cada vez más gasto público y cada vez más rigideces por el lado de la regulación y de la fiscalidad, y cada vez hay menos dinamismo en inversión privada y cada vez más trabas para hacer negocios y para invertir.
revertir. Entonces, transformación tampoco parece que haya habido una transformación a mejor. Y resiliencia, pues ya te diré yo la resiliencia que tenemos con unos fondos que apenas se ejecutan en la quinta parte de lo que en la cuarta parte de lo que se había prometido, y que de hecho su impacto en el crecimiento es 5 veces mejor de lo anunciado. Es decir, el plan, los fondos europeos tal y como se plantearon, no se ha cumplido ninguna de sus previsiones o de sus anuncios estrella, y de hecho el balance de estos 3 años es francamente desastroso. Pero además está la cuestión también de, en gran parte, en múltiples ocasiones se ha subrayado la opacidad, la falta de saber dónde van, dónde se han ido, dónde se han destinado parte de esos fondos. No sé cómo alimenta en esa parte del informe esa opacidad que envuelve ese fiasco, de alguna manera, de los fondos. Bien, pues por ejemplo, cuando analizamos todo el programa, nosotros consideramos que de esos 163.000 millones hay 37.000 millones, que es prácticamente la mitad de la parte del programa que son fondos ayuda perdida. 37.000 millones que van a quedar consolidados en el presupuesto, es decir, que son formas de gasto corriente, de subvenciones y de programas de gasto que luego no se van a poder eliminar de la noche a la mañana. El propio gobierno reconoce en sus documentos que ha consignado aproximadamente 9.000 millones para este propósito. Nosotros pensamos que la cifra final va a ser 4 veces mayor, pero en cualquier caso, de momento el propio gobierno ya reconoce que ha habido 9.000 millones consignados a esta cuestión. Bien, lo lógico entonces sería saber y desglosar cómo se está articulando todo ese gasto que va a financiar subvenciones, ayudas, gasto corriente, etcétera. Y sin embargo, a través de distintas formulaciones por el portal de transparencia, hemos intentado tener acceso a esos datos. Es más, este informe se ha retrasado su publicación para darle al gobierno tiempo de contestarnos, cosa que nunca ha sucedido y nunca se han desglosado estos datos. En el plan presupuestario de 2024 el gobierno reconoce 9.000 millones de gasto corriente en subsidios, en transferencias, que ha usado los fondos europeos para financiar, y sin embargo, cuando se le pide al gobierno que dé detalle y que desglose esas cifras, no da explicación alguna. Yo me permito recordarte además que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha llegado a enviar una misión a nuestro país para revisar qué estaba pasando y qué está pasando efectivamente con esos fondos, y evidentemente pues las conclusiones que dejan la investigación es que hay opacidad, hay un manejo muy poco transparente de los fondos, no hay rendición de cuentas y que estamos hablando de un despilfarro millonario que efectivamente a lo largo de todo el conjunto puede suponer 163.000 millones malgastados que solo contribuyen a distorsionar la economía española. En ese informe, de alguna manera, el Instituto Juan de Mariana también apunta, ¿no?, de alguna manera, lo que debería ser para que se llevase a cabo ese cumplimiento de los fondos europeos, señalando en ese final, ¿no?, del informe cómo se debería bloquear los fondos que aún no se han comprometido y desembolsado y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales que permita devolver recursos a ese sector privado. ¿Cuál es ese mensaje que introduce el informe? Bueno, pues lo lógico en una economía de mercado como se supone que es la nuestra es que la voz cantante de la producción la lleven las empresas y los inversores, no el gobierno. El gobierno está para acompañar y de alguna manera apuntalar a unas instituciones que funcionen bien y generar pues redes básicas de servicios esenciales, pero hasta ahí. Y sin embargo, la actitud que está tomando el gobierno es la de pilotar el 80% de estos recursos y permitir que al final, de cada 100 euros que nos aporta Bruselas, pues 80 se queden en las arcas del propio Estado, lo cual evidentemente impide un impacto en el crecimiento, impide un impacto sobre el dinamismo del tejido productivo y resulta muy lesivo para la economía española. Bien, ¿qué se podría hacer llegados a este punto? Pues lo lógico sería congelar todos los fondos que no se han ejecutado aún y todos los que están por llegar, que hablamos aún de una parte importante, puesto que como solo se ha ejecutado la cuarta parte del programa, aún podríamos movilizar las 3/4 partes del programa, y hablamos de volcarlo a través de incentivos y rebajas fiscales para que sea el propio sector privado el que se acoja a esos descuentos tributarios, el que se acoja a esas ventajas impositivas, y que sea el propio sector privado en última instancia el que lleve las riendas de la producción. Si queremos que sean incentivos a la innovación, pues que sean las empresas innovadoras las que se vean beneficiadas. Si queremos que se incentive la descarbonización, pues que sean las empresas que apuestan por la descarbonización las que se vean beneficiadas. Lo que no tiene sentido es que a fecha de hoy solamente se ha reservado el 0,6% del total de fondos, es decir, una cantidad nimia, ridícula, no llega ni al 1%, a incentivos fiscales financiados con cargo al programa Next Generation EU, que es el nombre de los fondos europeos. Entonces, como hasta ahora esto ha brillado por su ausencia, lo que pedimos es un replanteamiento total, y eso que ahora mismo supone solo un 0,6%, esa debería ser la parte león. El grueso de los fondos deberían consignarse a
incentivos fiscales y rebajas tributarias para que sea el sector privado el que impulse las actividades de digitalización, de transformación y de descarbonización, porque de lo contrario no tiene ningún sentido pretender que a base de inflar el gasto de las administraciones públicas vamos a conseguir una economía más competitiva. No es así y no está siendo así. El impacto sobre el crecimiento de los fondos ha sido un 80% inferior de lo anunciado. Incluso si le hacemos caso a las previsiones del Gobierno para los próximos años, va a ser más de un 50% más bajo de lo anunciado y, por lo tanto, es obligado un cambio de rumbo y un cambio de planteamiento, porque de lo contrario estamos hablando de un fiasco masivo, de un fiasco de 163.000 millones de euros que deja la economía no mejor, sino peor de lo que estaba. Los datos lo tenemos en detalle en juandemariana.org y yo creo que es un informe imprescindible que hoy se puede leer en prensa, en radio, en esta misma televisión y que de hecho, además llega justo antes de unas elecciones al Parlamento Europeo y deben invitar a la reflexión a la sociedad española. Pues muchísimas gracias, Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Hasta luego, muchas gracias.